¿Por qué es malo respirar por la boca? A nadie se le ocurriría comer por la nariz, ¿verdad? Respirar mal te puede dar ansiedad. No es que puede, es que te da ansiedad. Y tú este ejercicio lo haces antes de irte a dormir cada día. Cada vez que noto que la nariz se me va a tapar. Para las personas que roncan, por la boca se les elimina. Y gran parte de esto es por la respiración bucal. Estamos ahora mismo en una epidemia enorme de personas con rinitis y asma. Qué importante la comida, la suplementación, incluso el dormir, pero la respiración. La esperanza de vida es mayor, pero la calidad de vida es menor. Muchísimas de las tribus de África, no hay nadie que respire por la boca. Nunca su nariz está congestionada. No tienen ningún problema de respiración, ninguno. Qué locura. Que parece que todo lo hacemos mal. Todo el mundo nos dice esto no te lo comas, esto no lo hagas, no corras así, las sentadillas no se hacen de esta forma. ¿Será que todo el mundo nos quiere pues vender algo y que todo lo estamos haciendo mal para ellos vendernos su método? ¿O es que realmente lo estamos haciendo todo mal? ¿Cómo alguien puede volver a respirar por la nariz? ¿Qué tips nos darías? Mi consejo, mi recomendación es la que le doy a todo el mundo al principio. No. Dos hermanos, una mesa y un invitado. Hoy tenemos a Rubén Sosa, también conocido en redes sociales como Medita por el Mundo. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí es. Muy a gusto con ustedes, que ya llevamos un ratito aquí hablando y nada, como en casa. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti. Bueno, para los que no conozcáis a Rubén, Rubén es instructor avanzado de respiración y a la vez embajador de Good Sleep. Sí, a ver, yo desde que conocí la marca, de hecho, bueno, cuento un poquito la historia porque realmente yo quería hacer un vídeo en el que quería comparar pues todas las tiras nasales que había en el mercado porque veía que pues había como un boom, ¿no? Como que todo el mundo estaba saliendo, todo el mundo se las ponía y justamente me apareció la marca de Good Sleep y dije, oye, me envían a Canarias, porque claro, yo soy de Canarias y a veces Complicado, ¿eh? Enviar a claro, Canarias. a veces tenemos algunos problemas con, pues, con envíos o que lo paran en la aduana, bueno, una serie de problemas que quien vive en Canarias lo sabe. Y le pregunté, oye, ¿puedo pedir para enviar a Canarias? Y bueno, lo primero que me dijeron es, bueno, Rubén, espérate, te las vamos a enviar sí o sí, queremos que las pruebes. Y, a ver, sinceramente, y no porque sea ahora embajador de la marca, sino porque realmente me hice embajador de la marca, porque vi que eran buenas, cuando las probé todas, la verdad que es con las que mejor veo, evidentemente, que es lo que llevamos también hablando un ratito, las mejores que se pegan, las mejores que se adaptan y que incluso yo en mi caso a veces las utilizo hasta 2 o 3 veces y funcionan. De hecho, si quieren luego hablaremos un poquito de por qué es esta moda de respirar, pues tanto por la nariz y por qué las tiras nasales ayuda, pero sí, fue un poquito la historia. Quería hacer un vídeo para compararlas todas y al final, mira, me quedé con Good Sleep. Sí, brutal. Además, que es un tema que hablábamos antes, ¿no? Nos preguntaba, ostras, ahora con todas las marcas que han salido, y yo le decía a Rubén, es que al final yo creo que hay un error de concepto, porque mucha gente hace las cosas o por dinero o porque realmente quieren hacer algo que ayude a las personas. Evidentemente, todo negocio tiene que ser viable a nivel monetario, ¿no? Pero nosotros que hemos sido respiradores bucales de toda la vida porque hemos tenido alergias y tal, cuando diseñamos Good Sleep lo diseñamos para nosotros. Entonces, de primera mano, ya si nos funcionaba a nosotros, se pegaba bien y demás, dijimos, bueno, puede ayudar a mucha más gente. Y yo creo que es el error de concepto, quizá, entre otras marcas que ven el boom y nosotros que lo hicimos desde una necesidad propia, a decir, bueno, si nosotros tenemos este problema, seguro que mucha otra gente le puede ir bien, ¿no? Sí, Totalmente. Sí, sí, sí. Y además, cuando empezamos a colaborar, me hizo especial ilusión, no solo porque te dedicaras a algo que había mucha similitud con Good Sleep, por el tema de la respiración, sino también porque eres un perfil que no haces colaboraciones. O sea, aparte de Good Sleep, creo que me has dicho que no colaboras con ninguna otra marca. a día de hoy, y bueno, de hecho de aquí hacia atrás ya llevo pues unos 5 años y medio con todo este proyecto de Medita por el Mundo, enseñando a respirar, más que enseñando a respirar, a reeducar la respiración, que ese realmente es el problema que hay, porque todos nacemos respirando perfectamente. De niños no podemos respirar, o de bebés no podemos respirar por la boca, nuestro diafragma funciona perfectamente, nuestra capacidad pulmonar es perfecta, pero bueno, ya iremos hablando de eso, pues vamos Sí. perdiendo todas estas capacidades y mi misión es volver a reeducar algo que ya sabías, con lo que has nacido, pero que bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida lo hemos perdido y cada vez pues más personas pierden esta capacidad de respirar bien. Y en estos 5 años y medio yo básicamente creo que no he hecho casi que ninguna pues colaboración ni con ninguna marca.
Primero, porque sí es verdad que no me gusta que mi proyecto, pues al final se relacione con ninguna marca en concreto, ni parecer la teletienda directamente, porque primero creo que perdería un poco el valor de lo que hago y, y por otro lado, porque sí, o sea, solo hago colaboraciones con realmente marcas o empresas, y son muy pocas, que yo sienta que puedo hacer una publicidad o la pueda Que recomendar utilices, de manera claro. orgánica y exacto, y luego que utilice, por ejemplo. Entonces, para mí sería inviable decirle a las personas que me siguen, que confían en mí: "Oye, pues utiliza esto otro", y luego no utilizaron ni yo mismo. O sea, no sería Claro. honesto. Lógico. Bueno, yo creo que es parte de la coherencia. Y bueno, antes ya lo hemos estado hablando, pero ¿cómo nace Rubén Sosa tal y como lo conocemos hoy, no? Porque al final, ¿cómo tú descubres? Oye, el tema de la respiración, yo creo que es algo que me ha ido bien a mí y que a los demás, que me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque nacemos, crecemos, pero vamos para atrás. Entonces, ¿cómo descubres esto y cómo te vuelves el instructor que eres hoy en día? El Rubén de hace 5 años y medio, jamás se hubiera imaginado aquí hablando con ustedes 2 de tiras nasales, ni de respiración, ni de nada por el estilo. O sea, yo me dedicaba al diseño gráfico, la publicidad, al marketing, fue lo que estudié, lo que siempre pues me dediqué. Pero bueno, llegó ese momento que a todos nos ocurre y que creo que esta historia se parece a la de muchos, que es que paras por obligación en tu vida. En esta ocasión, la obligación fue la pandemia que nos paró a todos y justamente en ese momento, pues mira, empecé a hacer un montón de cosas que tenía olvidadas. Siempre me ha gustado dibujar, por ejemplo, pero lo tenía olvidado y en ese tiempo, al verme pues con ninguna distracción que teníamos en ese momento, salvo Netflix y poco más, pues empecé a dibujar de nuevo, empecé a leer de nuevo y bueno, por casualidad realmente llegaron a mí una serie de libros bastante interesantes, pues sobre pues meditación, sobre respiración, sobre seguramente temas que nunca hubiera leído si no fuera pues por ese momento en el que estábamos. Y en uno de esos libros, que era de filosofía estoica, había un término que se llamaba prosoque. El prosoque es la meditación, el mindfulness de los estoicos. Y yo, que nunca había sido de hacer pues ni retiros, ni del mundo espiritual, ni nunca había hecho yoga, de repente se me abre una puerta nueva a que existe un tipo de técnicas o de respiraciones o de meditación que nada tiene que ver con ese mundo. Y justamente ahí, pues digo, ostras, pues igual para mis procesos creativos, para toda esta parte de publicidad, marketing, oye, pues qué bien me vendría pues parar un poco, porque si algo pasa en el mundo del marketing, de la publicidad, es que todo es para ayer, todo es rápido y tiene que ser creativo, pero a la misma vez, pues tenerlo para allá. Por lo tanto, digo, qué bien me vendría, pues, parar, aunque sea 5 10 minutos, frenar un poquito la mente, los pensamientos, la mente en blanco, que es un concepto equivocado, pero que es lo que yo pensaba en ese momento, me vendría genial, ¿no? Para mis procesos creativos. Empecé a meditar, empecé a hacer meditaciones en YouTube, empecé un poquito a explorar un poquito más este camino, luego ya empecé a leer un poquito más libros, sobre todo de meditación. De hecho, el proyecto se llama Medita por el Mundo por eso, meditadores muy conocidos en España como Pablo de Ors, como Ramiro Calle, y se me abrió un mundo nuevo, interesante, en el que digo, oye, pues yo quiero también participar de esto, y ahí nació la idea, de un día para otro me abro un canal de YouTube, creo que puedo aportar algo diferente, un poquito más fresco y a lo mejor en aquel momento más juvenil, digamos, de lo que yo me encontraba en YouTube, y una propuesta diferente, sobre todo. Y ahí empezó realmente el canal de YouTube, todo empezó con eso, con YouTube y claro, a partir de ahí, en cuando empiezas a profundizar un poquito más, te das cuenta de que lo más importante en la meditación, en el yoga, en el mindfulness, en el qigong, en todas estas herramientas de bienestar que llevan pues 2000 años, 2500 años diciéndonos, oye, que son geniales, que las hagamos, ¿no? Pero aquí en Occidente pues nos cuesta un poquito más. Había un vínculo que las conectaba todas. Esa era la respiración. Y ahí fue realmente cuando a mí ya me explotó la cabeza, cuando realmente me metí de lleno y en profundidad en la respiración funcional. ¿Qué es la respiración funcional? Bueno, todos conocemos muchísimas técnicas. Yo mismo las enseño en redes sociales. Pues la respiración cuadrada de la caja para dormir, o la 478 o a la respiración de coherencia cardíaca, cardíaca, ¿no? Bueno, esas son respiraciones geniales, son técnicas para momentos en concreto.
Pero ¿cuánto es eso de tu día? ¿Son 5? ¿Son 10 minutos que la haces? ¿15? Pero claro, si haces una respiración relajante durante 5 minutos al día, ¿cómo me estás respirando las otras 23 horas y 55 minutos? Claro. ¿No será más importante todo ese tiempo que solo 5 minutos? Pues eso es la respiración funcional. Esa respiración que haces cuando estás cocinando, cuando vas al trabajo, cuando estás delante del ordenador, cuando estás leyendo, cuando estás durmiendo, aunque no pongas conciencia en tu respiración. Esa es la importante. Y como decía, pues hace un momento, pues resulta que todos hemos nacido con una respiración perfecta, si nacemos, ¿no? Sin ningún problema, pero a lo largo de la vida la vamos perdiendo. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos causas. La primera es con la alimentación, ¿vale? Te digo que en cuanto yo empecé un poquito a explorar todo esto de la respiración, libros que puedo recomendar geniales, como por ejemplo Respira y es Néstor o El poder del oxígeno de Patty McKeown, son libros espectaculares que yo cuando empecé a leer esas páginas dije, ostras, yo creo que todo esto no es conocimiento que me tenga que quedar yo. Encima ya estaba ya con este proyecto del canal de YouTube, yo esto tengo que enseñárselo al mundo. Claro. Y encima es cierto que a veces son libros que no son fáciles digamos, de traducirlos, de llevarlos a cabo, ¿no? De traducirlo me refiero de crear el hábito en el día a día. Y digo, bueno, si yo cojo estos conceptos que son un poquito difíciles, los bajo a tierra y los cuento con un poquito más de gracia, pues igual va a ser interesante. Y ahí es donde empezó realmente un poquito a explotar ya, pues, redes sociales. ¿Por qué respiramos mal? ¿Por qué nos convertimos en malos respiradores? Sobre todo por dos cosas. Si nos vamos a cráneos de hace unos 150, 200 años, mandíbulas anchas, dientes bien colocados. Creo que prácticamente hoy, es que no sabría decirte un porcentaje exacto, pero que lo hay. ¿Cuántos niños y niñas tienen que ir a un odontólogo, a un dentista, para que les ponga un aparato, para que les ensanche el paladar, para que, bueno, prácticamente yo creo que ya cuando tienes 30, 40 años, a ninguno nos queda ni un solo de los dientes de atrás, de los cordales que se llaman, porque no Sí, sí, tenemos sí. espacio. Correcto. ¿Por qué ocurre esto? Una alimentación muy blanda. Es decir, en los últimos 150, 200 años, desde la revolución industrial, la comida que comemos es muy blanda. Tanto incluso los frutos secos que comemos, las almendras de hoy en día, las nueces no tienen nada que ver con las que eran pues hace 200, 300 años. Los niños desde pequeños, pues le ponemos papilla, no hacemos que mastiquen tubérculos, ¿vale? La mandíbula se desarrolla hacia los lados, ¿vale? Para hacer espacio a los dientes. ¿Qué ocurre? Que si no se desarrolla bien, si no la estimulamos con esta comida un poquito más dura, pues la mandíbula pues va a empezar, en vez de crecer a lo ancho, crece a lo largo. Vemos caras con el mentón hacia adentro y con el paladar muy arriba. De hecho, ahora mismo, si llevan la lengua arriba, al paladar, esa piel blandito, eso es el suelo de su nariz, ¿Así? ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este paladar, si sube hacia lo ancho, hace que las vías respiratorias superiores sean un poquito más estrechas. Y empezamos con el primer problema. Vías superiores demasiado estrechas, es decir, una mala respiración nasal. Qué Ese heavy. es el Esto primer es el problema. suelo de la nariz. Me ha chocado la mente Claro, cuando... de hecho, la nariz, este trocito que tenemos aquí pues de cartílago, de carne, esto es un 30%. Realmente la nariz, el 70% está dentro. Se llaman los senos paranasales. Son como unas cuevitas que hay dentro del cráneo. Está el frontal, está el hemoidal, está el maxilar, ¿vale? Son cuevitas donde se crea la mucosa, donde se crea un gas espectacular que podemos hablar de él, que se llama el óxido nítrico, ¿vale? La nariz filtra, calienta el aire, lo humedece. Y claro, ¿qué ocurre? Pues eso, si no se nos desarrolla bien la mandíbula con la masticación, pues crecemos hacia lo alto y vemos esas caras que de hecho tienen nombre, se llaman cara adenoidea, porque son niños con adenoides, con cornetes inflamados, con pólipos nasales, ¿vale? Entonces esos niños empiezan la escuela, incluso sus vías respiratorias pues son muy estrechas, su sistema inmunitario está bajo y empiezan a pillar gripes, constipados. Entonces ese niño empieza en septiembre en clase y llega hasta junio con su nariz tapada. Ese niño que no puede respirar por su nariz empieza a respirar por la boca. Primero de los problemas de una respiración disfuncional. Respiramos demasiado por la boca. Pero claro, ¿por qué? Porque ese niño, esa niña no tenía otra posibilidad.
o respiraba por su boca o pues no iba a poder Claro. sobrevivir. Y entonces, claro, empezamos a entrar en un círculo vicioso. Entre menos nuestra mandíbula está desarrollada, más tapada está nuestra nariz, más respiramos por la boca. Entre menos utilizamos nuestra nariz, nuestro cuerpo lo que no utiliza lo desecha, más tapada está y más respiración bucal. Y así empezamos. Y de hecho estamos ahora mismo en una epidemia enorme de personas con rinitis y asma, por ejemplo. Y gran parte de esto es por la respiración bucal. La respiración bucal tiene mucho, mucho, mucho que ver con esto. Te dije que ese era el primer problema, ¿verdad? Justamente pues mal desarrollo de lo que es la mandíbula. Y luego está, pues como decía, el segundo problema, que ya lo nombré un poquito, que es eso. O sea, nuestra nariz se colapsa, no respiramos bien por ella y por lo tanto respiramos más por la boca. Y luego, evidentemente, patrones. Es decir, si tu padre, tu madre o en películas ves que respiran por su boca, tú vas a imitar, ¿no? Igual que aprendemos el lenguaje por imitación, los gestos, pues también. Si tu padre y tu madre es respirador bucal, es muy probable que tú también seas respirador bucal. Y no le damos importancia, que es lo peor, porque hasta que pues, no llegan personas como yo, o bueno, que divulgamos un poquito esto, pues como que realmente no le ponemos conciencia a la respiración. De hecho, mira, le pasa a muchos alumnos míos que llegan o que me ven por redes, o que hacen alguno de mis cursos, empiezo a hablar un poquito de todo esto, y al día siguiente, a los 2 días, me dicen, oye, Rubén, estoy obsesionado con mi respiración. O sea, es que, Ahora Nos yo lo estaba pasó, pensando claro, nos pasó, justo, nos le ¿sabes? pasa a pasó. todo el mundo. Dice, Sí, sí, es sí. que ahora estoy pensando cómo estoy respirando, cómo no. Digo, genial, Sí, sí. perfecto. De hecho, mira, igual en este podcast no se lo durará, pero estaremos aquí un buen rato hablando de respiración. Daré técnicas, daré tips, algunos trucos que se pueden llevar a casa para utilizar, ¿no? Pero lo que es más importante y lo que les digo a todo el mundo es, mira, te voy a decir un montón de cosas. Lo digo igual en los talleres y conferencias. Durante la próxima semana no cambies nada. Si respiras por tu boca, bueno, sigue respirando por ella. Si tu nariz está congestionada, sigue respirando por ella. En la próxima semana simplemente pon conciencia en cómo respiras. Conciencia en si respiras mucho por la boca, en si tu nariz se tapa mucho por la noche, en si respiras muy rápido, si eres hiperventilador crónico, si respiras mucho con la parte alta del pecho. Eso la próxima semana. Que te hagas consciente de cómo respiras. Luego ya a partir de esa semana de conciencia en tu respiración ya empezaremos a cambiar cosas y ya irás a cuál es tu problema. Pero empecemos por ahí, sin mucho lío. Lo digo porque también cuando se habla de tantas cosas, tantas técnicas, lo primero que hacemos es liarnos y al final de tantas cosas que puedes hacer, No no acabas terminas haciendo haciendo nada. nada. No, esto nos pasó cuando empezamos Good Sleep. Nosotros cuando nos dimos cuenta de la importancia que tiene la respiración nasal, nos encontramos mi hermano y yo en el gimnasio, que estamos después de hacer un ejercicio, y yo le veía dando bocaladas por la boca, respirando por la boca, y yo le decía, tío, cuida de tu respiración, focalízate en respirar por la nariz. Pero no llegas a este punto hasta que no sabes realmente la importancia que tiene la respiración nasal antes que la bucal. No, claro, y hasta que nadie te dice que es que la respiración bucal es horrible. Sí, Mira, últimamente yo intento Esto buscar, es lo que te iba a preguntar. que- ¿Por qué es malo respirar por la ca- boca? últimamente intento siempre pues, buscar símiles o metáforas fáciles que todo el mundo lo comprenda. Mira, es tan fácil como pensar que tu nariz pertenece al sistema respiratorio y tu boca pertenece al sistema digestivo. A nadie se le ocurriría comer por la nariz, ¿verdad? claro. Pues que a nadie se le ocurre respirar por su boca. No tiene sentido. Que puedas respirar por tu boca es un síntoma de que es tan importante que puedas respirar que tu cuerpo te ha dado una segunda vía por si acaso tu nariz se tapa. Pero ponemos siempre el foco en la alimentación, ponemos el foco en dormir bien, por supuesto, ponemos el foco en el deporte, pero mira, podemos estar 2 semanas prácticamente el cuerpo sin comer nada y sobrevivir. Podemos estar 4, 5, 6 días sin beber nada de agua. Pero si les digo a ustedes que en el próximo minuto dejen de respirar, quizás no aguantarían. Decir, ese es el centro de todo, ese es el pilar fundamental, la respiración. Sin la respiración, si nuestro cuerpo no está bien oxigenado, no funciona ninguno de los sistemas. De hecho, mira, se me acaba de venir rápido una historia que me gusta mucho, que justamente cuando estaba escribiendo el libro, evidentemente, pues esto que les estoy contando ya lo sabían hace 2500, 3000 años, incluso 4000 años, pues los yogis o todas estas personas de Oriente, ¿verdad? Que hablan muy, muy bien de la respiración, que nos lo intentan inculcar, pero que a nosotros nos cuesta. Y hay unos libros del yoga antiguos
que justamente hay diferentes historias, ¿no? Como estas metáforas. Y dentro de la importancia que le dan a la respiración, cuentan una historia de que estaban todos los sentidos del cuerpo pues peleándose para saber cuál era el más importante. Entonces, como no se ponían de acuerdo, pues se fueron a pedirle consejo a su Brahman. El Brahman es como pues el dios, ¿no? De esta mitología. Entonces fueron corriendo y le dijeron, oye, nos discutimos entre nosotros quién es realmente pues el sentido que más importante es en el cuerpo y queremos que tú nos digas cuál es. Y le dice, el sentido que cuya ausencia se note más, ese será el más importante. Bueno, entonces el sentido de la vista se fue, estuvo un año fuera, volvía y decía, oye, ¿cómo han vivido? Dice, pues mira, hemos vivido como los ciegos, pero hemos podido sobrevivir perfectamente. Luego se fueron los oídos. Oye, pues, ¿cómo han vivido este tiempo que han estado sin mí? Pues mira, hemos respirado, hemos pensado, hemos comido, simplemente pues hemos vivido como los sordos. Bueno, pues así se fue yendo uno tras otro de los sentidos, incluso el sentido, en este caso a la mente, el pensamiento también, se fue el pensamiento, decían, oye, ¿cómo han vivido? Pues mira, como los tontos, pero hemos podido sobrevivir. Por último, le tocó al sentido del olfato, a la nariz, pues irse. Y en cuanto empezó a irse, empezaron todos a gritar, no, por favor, no te vayas, que sin ti no podemos sobrevivir nosotros. Entonces ahí se quedó claro cuál era el sentido más importante, la respiración. Hostia, qué bueno. Es verdad, pero una cosa que sí que me extrañó cuando empezamos con Good Sleep y luego a conocer a perfiles como el tuyo y el de Sol, es que tanto tiempo se había obviado el tema de la respiración. De hecho, siempre lo comentamos, decir, ostras, qué importante ha sido, ¿no? El entrenar, el entrenamiento, qué importante la comida, la suplementación, incluso el dormir, ¿no? Un poco, pero desde hace poco. Pero la respiración no ha resonado hasta hace relativamente poco. ¿Por qué ha sido esto? Mira, yo últimamente en redes, que evidentemente estoy en redes, sigo mucho, veo pues todo lo que a mí me puede incluso aportar y lo que yo puedo aportar. Y no sé si es la sensación de ustedes también que notan que parece que todo lo hacemos mal, ¿no? Mm, Todo el mundo nos dice, esto no te lo comas, esto no lo hagas, no corras así, las sentadillas no se hacen de esta forma, eh, los 5 hábitos antes de irte a dormir, bueno, todo lo estamos haciendo mal y parece que justamente es cierto que las redes sociales, como estaba hablando, pues como que intensifican que esto ocurra, porque parece que cuando dices lo que estás haciendo mal, como que todo tiene más visitas, ¿no? En los vídeos. Claro. Y hace poco llegué a una conclusión un poquito diferente y dije, oye, ¿será que todo el mundo nos quiere pues vender algo y que todo lo estamos haciendo mal para ellos vendernos su método? ¿O es que realmente lo estamos haciendo todo mal? Y mi conclusión final a día de hoy es que sí que lo estamos haciendo mal. Mira, eh, pues por lo que me dedico así a día de hoy, a divulgar sobre respiración y demás, pues he participado, por ejemplo, en varios retiros. Hay diferentes retiros, hay retiros en el que igual estás pues 2 días de silencio sin móviles, hay otros en los que te levantas por la mañana, haces yoga en la playa, haces como a lo mejor pues diferentes círculos en los que hablas y demás de cosas, ¿no? Y como he podido participar en varios, es justamente un lugar en el que muchas personas van para parar. Es decir, a día de hoy no paramos nunca. es Desde verdad. que nos Totalmente. levantamos por la mañana hasta la noche, nos quitamos horas del sueño, ¿no? Entonces, de repente vas a este retiro y, oye, te levantas al amanecer, haces yoga, meditación por la mañana, comes a tu hora, el sol se va a la hora que le toca, los pájaros cantan por la mañana y te das cuenta de que la naturaleza tiene sus ritmos y que el ser humano, por lo menos el moderno a día de hoy, nos creemos libres de poder hacer lo que nos da a la absoluta gana con estos ritmos naturales. Entonces, para mí a día de hoy el problema es que estamos tan desnaturalizados, como nos creemos libres, creemos que podemos acostarnos a la hora que queramos, que podemos quitarnos horas de sueño, que podemos respirar por la boca, que podemos comer todo el día azúcar, que podemos estar todo el día dentro de una oficina sin que nos pase absolutamente nada. Entonces, de nuevo, volviendo a lo que comentaba antes, no creo que es que esté todo el mundo diciéndonos que lo estamos haciendo mal para vendernos algo, sino es que a lo mejor creo que tenemos que empezar a plantearnos que igual sí que estamos haciendo muchas cosas mal. Y la respiración no deja de ser uno de estas
elementos del cuerpo, tan importante como decía, que está pues dentro de esta ecuación. Tú vas a muchísimas de las tribus de África que viven, evidentemente, pues fuera de esta sociedad moderna, no hay nadie que respire por la boca. Sus narices son anchas, nunca su nariz está congestionada, no tienen ningún problema de respiración, ninguno. Sus mandíbulas anchas, sus dientes perfectamente colocados, Sin llevar Qué locura. brackets. sin llevar brackets, claro. Entonces, algo estamos haciendo mal eh, en esta época moderna de ciudades, de aglutinamiento de tantas personas, de trabajar fuera de los ritmos naturales, que nos está haciendo mucho mal. La respiración es una de esas cosas que está fallando muchísimo. Pero bueno, como decía, también la alimentación, también el sueño, también el deporte. Y estamos haciendo muchas cosas mal. ¿Quieres? ¿Ves? ¿Sí? Digo, ahora que estabas explicando todo esto, me viene a la mente que la gente, yo creo que como está desconectada de la respiración, que quizás es lo que nos ata también al presente, también estamos desconectados cada vez más de nosotros mismos. Hubo un boom precisamente en la cuarentena, ¿no? Con todo esto del COVID, en el tema de la respiración. Porque, claro, justamente a lo que más afectaba eran los pulmones. De repente a las personas le daban anosmia, que era que dejaba de oler. A día de hoy yo sigo todavía haciendo alguna consulta de personas que dicen que desde esa época siguen sin poder oler. Pues eso es horrible. Ostras. Eso es horrible porque, de nuevo, solo le damos importancia a la respiración cuando dentro de una de las cosas que hace, que es oler, pues se te fastidia, ¿no? También, evidentemente, afectaba muchísimo a los pulmones. Y entonces, de repente, ahí fue cuando empezaron a salir muchos libros de respiración, pues muchos expertos, y la gente puso el foco en la respiración. Es algo con lo que nacemos, que nadie nos dice cómo tenemos que utilizarla, porque es que no era normal que la respiración se fuera volviendo disfuncional. Como digo, te vas a estas tribus pues, de África, de Sudamérica incluso, y a ellos no les vayas a hacer una reeducación de la respiración, no lo necesitan. Nosotros a día de hoy sí, porque como digo, desde pequeño empezamos a tener malos hábitos. Como digo, pues las caras no son anchas, nuestra nariz siempre está tapada, vivimos aglutinados dentro de ciudades, hay polución, cada vez los índices de asma y rinitis en niños y niñas está subiendo muchísimo, como comenté antes. Luego también ocurre que nos pasamos mucho tiempo sentados. Estamos sentados, el cuerpo hacia adelante con los móviles, el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, pues no puede realmente hacer la función que debería. O sea, son una serie de condicionantes bastante potentes que aunque ahora veamos pues, muchos vídeos, redes sociales, aunque veamos los gimnasios llenos, somos la sociedad que menos deporte hace porque estamos todo el día sentados. Es que yo creo que es una serie de malos hábitos. O sea, hoy en día tengo la sensación de que vivimos más, pero de peor calidad. O sea, la esperanza de vida es mayor, pero la calidad de vida es menor. Y yo creo que gran parte de por qué es así es por la gran, como los malos hábitos que tenemos en nuestro día a día, de Sí, no cuidar Que se la van acumulando. respiración, que Era se va justo lo acumulando. que comentaba, o sea, que tenemos malos hábitos en justamente las 3 4 cosas más importantes, en el sueño, en la alimentación, en el deporte, en cómo nos movemos, en la respiración. De hecho, a día de hoy, mi misión, en el mundo es que la respiración tome, pues, el mismo valor que sí que tenemos claro que tiene el sueño, que sí que tenemos claro que tiene el deporte y que sí que tenemos claro, pues, que tiene, deporte, sueño y alimentación. Esas 3 patas, pues, evidentemente, ahí la respiración juega un papel enorme. Em, y lo que ocurre justamente, como decía, con la respiración es que como no tenemos claro, cómo tenemos que respirar, ni que puede ser algo que podemos, pues, empezar a hacer mal, pues, de nuevo, pues, no le damos esa importancia. Mi hermano y yo hemos respirado siempre por la boca. Para la gente que tiene la misma experiencia y toquemos de esto, ¿no? Pero mala suerte de tener alergias y de que nos cuesta respirar por la nariz, ¿cómo lo revertimos? ¿Cómo alguien puede
volver a respirar por la nariz? ¿Qué tips nos darías? Lo primero, como digo, es concienciación. Conciencia, Concienciación. que es la primera parte, de que estás respirando por tu boca. A veces eh, parece que todo tenemos que hacerlo al 100%, es decir, bueno, pues no, yo al 100% no estoy respirando así. No, no. Con que tu boca vayas por la calle caminando y esté un poquito abierta, ya algo está entrando de aire y algo también está saliendo de aire. Entonces, bueno, lo primero es concienciación y esa parte la tiene que hacer cada persona y es que cada vez que te sorprendas respirando por tu boca, la cierres. Eso es evidente. Poco a poco, pues cada vez te será más fácil. También esto ayuda mucho a tener la lengua bien colocada. Tres cuartas partes arriba en el paladar sin empujar los dientes. Cuando la lengua está arriba, pues es mucho más fácil respirar. El aire entra más fácil. ¿Vale? Eso también. Luego también tener en cuenta, que es lo que no paro de repetir, oye, ¿cuáles son los males de respirar por tu boca? Porque la nariz filtra, calienta y humedece el aire, ¿vale? Pero es que la nariz tiene más de 30 funciones, algunas respiratorias y otras no. Por ejemplo, lo que estaba comentando, personas que tienen anosmia, ¿no? Que no pueden oler. Esto parece una tontería, pero la comida no te va a saber a nada. Cuando estamos con Claro, congestión o tenemos gripe, pues la comida no te sabe a nada. Pues bueno, todas estas personas que respiran por su boca, oye, que sepan que si empiezan a respirar por su nariz, porque si la tienen siempre congestionada, pues que van a empezar a saborear incluso mejor los alimentos. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, pues bueno, empezar a utilizar más tu nariz. La nariz, o sea, el cuerpo lo que no utiliza lo desecha, ¿no? Entonces, entre menos utiliza la nariz, pues menos, eh, o sea, menos abierta está. Por lo tanto, cerramos la boca. Segundo, hay diferentes ejercicios que puedes hacer. No sé si conocen, por ejemplo, el ejercicio descongestionante. no. De hecho, Pues a sí mí que me podemos hacer. encantaría porque yo muchas veces me levanto congestionado, Claro, saber cómo se hace esto y yo creo que le debe pasar a mucha gente. mira, para contártelo rápido y por qué funciona, porque a mí me encanta explicar técnicas, pero lo que me gusta es que las personas entiendan lo que hay detrás de esto, porque al final de lo que hablamos aquí es de ciencia de la respiración. Estos senos paranasales que contaba, ¿no? Que tenemos cuevitas aquí adentro, pues hay un gas que se produce que es mágico, que es espectacular, que se llama óxido nítrico. Se produce pues en algunos sitios de nuestro cuerpo, pero sobre todo aquí, en los senos paranasales. Este gas, pues hace muchos años se pensaba incluso que, pues que igual tenía, que era venenoso para el cuerpo, pero en 1998 tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina por averiguar exactamente qué es lo que hacía el óxido nítrico. Y resulta que el óxido nítrico es vasodilatador. Es decir, que cuando se produce en nuestra nariz y lo inhalamos, entra en nuestro cuerpo y hace que el músculo liso de venas, arterias, esté mucho más abierto y por lo tanto pasa la sangre más fácil, es decir, baja la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, es antibacteriano también, ¿vale? Y también incluso hace que el oxígeno y la sangre dentro de los pulmones esté mejor redistribuida. Porque, de hecho, esto es una adaptación que ha hecho el cuerpo humano, porque, bueno, hace millones y millones de años, cuando que venimos de los primates, pues claro, caminábamos cuatro patas en horizontal. Es decir, era mucho más fácil que en los pulmones se distribuyera el oxígeno y la sangre. Pero en cuanto, pues no, empezamos a caminar y nos volvimos bípedos, la propia gravedad hace que la sangre pues se queda abajo en los pulmones. Si se te acumula mucha sangre abajo en los pulmones, no es nada bueno. Entonces, este gas producido en nuestra nariz hace que la distribución del oxígeno y de la sangre dentro de los pulmones sea mucho mejor, ¿vale? Y como decía, es vasodilatador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio que les enseño ahora? Pues básicamente hacer que se acumule óxido nítrico en nuestra nariz para luego respirarlo. Ahora mismo, gracias a que tenemos la tira nasal, pues más o menos podemos respirar más o menos bien, ¿verdad? Pero lo primero es evaluar qué tal está la nariz, puntuarla, oye, pues del 0 al 10. ¿Es normal respirar más por un agujero que Sí, otro? eso se llaman los ciclos nasales, que si Yo quieres, respiro mejor por el derecho que por el izquierdo. Sí, claro. Izquierdo. yo también. Y luego es lo que le digo a todo el mundo, primero que evalúes qué tal, ¿vale? Y luego simplemente es inhalar de forma natural, exhalar de forma natural, te puedes pinzar la nariz y empiezas a mover la cabeza. Delante, atrás, sin aire, hasta que sientas una fuerte falta de aire y luego lo inhalas. Repites un par de veces más, ¿vale? Y de nuevo, inhala, exhala, te pinzas la nariz, cabeza adelante, a los lados,
Sí que Cuando, s- se destapona un cuando poco la sientes nariz. falta de aire, inhala. Esto lo que hace es eso, que se acumule en los senos paranasales todo este gas, también dióxido de carbono, que también es vasodilatador, y se te abre la nariz. Si haces Ah, eso antes de ir a dormir Pues y luego encima te pones la tira nasal, es muy, muy raro que durante la noche se tape tu es nariz. me decir, lo, el óxido nítrico es vasodilatador. Por tanto, si tú lo acumulas en la nariz, se te va a hacer más fácil respirar por ella. Claro, ¡Qué porque se bueno! dilata el músculo liso de toda esa parte de ahí. ya no lo tengo tan congestionado, ¿eh? El lado izquierdo. Sí, sí, no, a ver, Es verdad. Y tú este ejercicio lo haces antes de irte a dormir cada día. cada vez que noto que la nariz se me va a tapar. O sea, yo siempre he sido un niño con rinitis, Mm, con Sí, igual que nosotros. un sí, paquete de sí. pañuelos siempre en el bolsillo, porque igual empezaba pues, a estornudar. Los que son de Canarias lo sabrán. Existe una cosa que se llama calima, es polvo en suspensión que nos viene de África, se nos planta encima y el cielo se vuelve amarillo. Bueno, eso para los que tienen asma y rinitis en Canarias es horrible, incluso urticaria. Se sube muchísimo la histamina, que si quieres también ahora hablo un poquito de eso porque es súper interesante. Y yo desde que hago este tipo de ejercicios, desde que priorizo siempre la respiración nasal, tanto de día como de noche, que ahí está pues, otro elemento importantísimo que es el tape bucal, que ahora también pues, está muy de moda y yo, Que Que lo lo tenemos tenemos por aquí. sí, aquí, claro, sí. yo Tape bucal. lo recomiendo 100% porque claro, tú me puedes hacer caso, hacer todos los ejercicios que te digo, hacer el ejercicio descongestionante, utilizar spray nasal de solución salina ayuda, lavados nasales también ayuda, pero claro, si luego te me pasas 7, 8 horas de la noche respirando por la boca, te me vas a fastidiar todo lo bueno que has hecho durante el día. Para eso, el tape bucal, cerrar la boca y que no respires por ella, ayuda muchísimo. Claro. Eso para empezar, tu sueño va a ser mejor, no se te va a activar tanto el sistema nervioso simpático, que es el de la lucha-huida, y vas a poder, como digo, pues descansar mucho, mucho mejor. Para los que se preguntan ¿Qué es el tape cómo bucal? funciona, ¿no? Que se pega con barba, es cómodo. Sí, es tan fácil como un trocito de adhesivo que te pones en la boca, pues para no abrirla por la noche, que no te sea fácil. Para las personas que roncan por la boca, se les elimina directamente. Sí. Bueno, yo te he explicado la historia antes que mi mujer me decía, oye, mira, antes de crear Good Sleep, o solucionas el tema del ronquido o chao. Entonces empecé a ver estudios, gente que publicaba cosas sobre el taparse la boca. Y dije, ostras, realmente si hacemos algún dispositivo, que lo que usaba antes la gente era esparadrapo, ¿no? Que sea, que funcione bien con las barbas, que te ayude a cerrar la boca, pero que a la vez sea transpirable. Yo creo que con esto podemos dejar de roncar. Y fue ponérmelo y mágico. De Pe- hecho, pe- en la app de esta de Roncolab tenemos una comparativa que hice una noche con tape bucal y una noche sin tape bucal. La noche que dormí sin, ronqué como un animal. Y la noche que dormí con, apenas 4 minutos, ¿no era? Buah, Y nada de ruido. Mira, yo las personas que se los recomiendo, que evidentemente primero evalúo qué tal respiran y pues dicen, mira, por la mañana me levanto con la boca seca o ronco, se los indico, siempre que si su nariz no tiene ningún problema estructural, no va a tener ningún problema en ponérselo. Pues se lo empiezan a poner todas las noches. Te lo digo, o sea, es que no es una vez ni dos la que se ha repetido, cada 2, 3 semanas me escriben y me dicen, Rubén, hacía años que no dormía tan bien. buah, brutal. Incluso de un día para otro. O sea, eso, me parece espectacular, ya solo en tu calidad de sueño. Pero mira, ahora justamente volviendo a lo de las personas con rinitis, eh, cuando estás en un, pues, proceso de alergia, lo que ocurre es que tu cuerpo está lleno de histamina. Cuando vas a la farmacia a que te dé algo para la alergia, Sí, ¿qué la te da? cetricina. Te da un antihistamínico, Sí, Correcto. sí, ¿vale? sí. Sí, sí, ¿Qué es sí. lo que ocurre? Que resulta que el dióxido de carbono, cuando está en bajos niveles en el cuerpo, por ejemplo, ¿por qué ocurre esto? Por respirar muy rápido o respirar mucho por la boca, soltamos demasiado dióxido de carbono y tenemos bajos niveles en el cuerpo. Cuando tenemos bajos niveles de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, ocurre una cosa que es la desgranulación de los mastocitos. Los mastocitos son unas células que dentro tienen la histamina. Si tiene poco dióxido de carbono, estos mastocitos se abren Y suelta la y histamina. sueltan histamina por todo el cuerpo. Entonces, respirar por tu boca
hace que tengas menos dióxido de carbono y por lo tanto que tengas mucha más histamina en tu cuerpo. Y por lo tanto, rinitis y por lo tanto, pues, ojo lloroso, urticaria. Entonces, ya no solo ni siquiera por dormir bien, sino encima que ayuda a todo este proceso de los que tienen rinitis. Y Sí. luego lo que volvemos a lo de siempre. Si respiras por tu nariz va a estar filtrando muchísimos de los patógenos y Claro. de elementos y partículas que haya en el aire. Es que la nariz es la primera barrera de defensa del cuerpo. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Siempre que he respirado por la boca, bueno, toda mi vida, siempre, siempre, siempre he ido con Hals en la, no se El dice, en la bolsillo. mochila o en el bolsillo, porque siempre me dolía la garganta. Es que era todos los inviernos constipado, con la nariz tapada y dolor de garganta, no fallaba. Bueno, en mi caso, yo no concebía pasar una noche y luego por la mañana no despertarme con congestión Y nasal estornudando. y estornudando. Yo siempre le llamo como las ráfagas de los estornudos, que a lo mejor hacía 5 o 6 estornudos seguidos de lo congestionado que Claro. estaba. Y luego, mira, que ahora acabo de recordar que hablabas de los ciclos nasales. Decías, oye, es que tengo este lado Sí. más tapado que el otro. Sí, Bueno, ahora ya no tanto. Bueno, Cuando he hecho esto se me ha es que destapado. resulta que en el cuerpo humano pues es muy inteligente, evidentemente, y tenemos claro, por ejemplo, porque tenemos dos ojos, ¿verdad? Tenemos dos ojos pues para poder ver la profundidad de los objetos, tenemos dos oídos para saber de dónde vienen los sonidos, pero tenemos dos narinas, dos fosas nasales y no sabemos o no nos preguntamos por qué. Y es que resulta que justamente dentro de nuestra nariz hay una piel que se parece mucho a la de los genitales que se expande, ¿vale? O se contrae. Por lo general, un lado de la nariz suele estar un poquito más tapado para descansar, para que trabaje la izquierda, humidificando bien, filtrando bien, calentando bien la respiración. Entonces, cada 2, 3 horas, pues, este piel que desde adentro, pues de un lado se expande y de otro se contrae, se tapa al izquierdo y es el derecho por el que respiramos bien, para que descanse el izquierdo. ¿Por qué? Porque si respiramos perfectamente todo el tiempo por los dos, pues digamos que perderían su humidificación, dejarían de filtrar y perderíamos todos estos grandes beneficios que tiene la respiración. Y esto se llama los ciclos nasales. Es algo también de lo que los yogis hablaban hace muchos, muchos años, pero que fue un fisiólogo, Richard Kaiser, hace más de 100 años, quien de repente se dio cuenta de que esto ocurría en el cuerpo, estos cambios de ciclos nasales. Hay personas que piensan que tienen tabique desviado y simplemente es porque cuando se hacen el test de ciclos nasales, que es pues comprobar cuánto aire, pues oye, pues tengo esta nariz tapado, pues igual debo tener tabique nasal mal, pero no, mm, es simplemente que cada 2, 3 horas, depende de dónde lo busques, en algunos sitios dice cada 5 o 6, pues va cambiando. Y luego resulta que los ciclos nasales tienen mucho que ver, pues, en qué momento del día estés, incluso también con el cortisol. Es normal que por la mañana cuando te levantes, el cortisol es donde el punto donde está más alto, te salga más aire por la derecha, ¿vale? Porque el lado derecho de la nariz está relacionado con el hemisferio izquierdo, ¿vale? Que es el del sistema nervioso simpático, lucha-huida, el que se tiene que activar por la mañana, porque si no, nadie nos levantaríamos de la cama. Y Mm. luego por la noche, si te hicieras el test de ciclos nasales, por lo general debería salirte más aire por la izquierda, que la fosa nasal izquierda está relacionado con el hemisferio derecho. Sistema nervioso parasimpático, calma, relajación. ¿Y qué ocurre cuando le digo a las personas que durante el día se vayan haciendo el test de ciclos nasales? Que ven que le está todo el rato saliendo aire por la derecha. Eso es un síntoma de que no se está regulando bien su cuerpo, que está todo el día con cortisol y que está todo el día estresado, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día. mm. La rama simpática de lucha-huida es buena, la rama parasimpática del cuerpo, la de la tranquilidad, reparación celular, también es buena, el equilibrio entre una y otra. El problema es que a día de hoy, de nuevo, hemos perdido los ritmos de vida, estamos desnaturalizados, estamos siempre en la rama simpática. Y luego nos preguntamos por qué llegamos a la cama y no dormimos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es que hoy parece que todo el mundo está estresado, que no vivimos el momento y que todo el mundo tiene prisas para hacer ya la siguiente cosa sin realmente presenciar, bueno, sin realmente vivir el presente. ¿Tú crees que respirar mal te puede dar ansiedad? No es que puede, es que te da ansiedad. O sea, es que no te queda otra a tu cuerpo que darte ansiedad. El cerebro que no le gusta mucho trabajar, lo que sí tiene son unos patrones súper claros, una programación ya intrínseca para, digamos, que no tenga pues, que pensar demasiado, no tenga que utilizar energía en empezar a evaluar todas las situaciones y ya tiene como programas preestablecidos. Si tú empiezas a correr,
empiezas a correr o de repente vas por la calle y te empieza a perseguir un perro, directamente tu corazón, el cerebro, manda mensajes a tu cuerpo, el corazón lata más rápido para que le envíe sangre a los músculos, las pupilas se te dilatan, ¿verdad? Y empiezas a respirar más rápido. Es decir, tu cerebro tiene asociado una respiración bucal y rápida con momentos de estrés y de ansiedad. Sin embargo, por el contrario, acabas de comer, llega la noche y de repente te entra sueño. De repente, sin darte cuenta, tu respiración es más lenta, más tranquila por la nariz. Es decir, tu cerebro tiene asociado que una respiración lenta, tranquila y por la nariz es un momento de calma. Pero claro, ¿qué ocurre si tú te pasas todo el día respirando rápido como un hiperventilador crónico y por la boca? Le estás enviando a tu cerebro todo el tiempo la señal de que tiene que estar con ansiedad, de que tiene que estar con estrés. Tu cuerpo se cree que tienes todo el día un perro detrás persiguiéndote, ¿vale? Y justamente por eso los ejercicios de respiración son tan buenos, porque de repente paras, cierras tu boca, empiezas a inhalar en 4 o 5 segundos, a exhalar 4 o 5 segundos, haciéndola profunda. ¿Podemos Y hacer este sí, ejercicio? claro, y le estás enviando señales a tu cerebro de que todo está en calma. Porque justamente, y ahora hacemos el ejercicio, siempre en medicina, o se ha tenido claro, incluso cuando yo fui al colegio, que el cerebro es el control remoto de todo el cuerpo, ¿verdad? Y que el cerebro es el que envía señales para que el cuerpo responda de una manera u otra. Lo que se ha visto, pues con la integración de todas las ramas de la medicina, es que no es tanto el cerebro el que le envía señales al cuerpo, sino que el cuerpo está todo el tiempo recogiendo diferentes señales, se las envía al cerebro y el cerebro actúa, ¿vale? Por lo tanto, la respiración es una de las mejores herramientas que tenemos para decirle al cuerpo, desde el cuerpo, que pare, por ejemplo, la mente. Parar la mente desde la mente es imposible. Eso de medita por la mente en blanco, a día de hoy no conozco a nadie que lo haya conseguido, pero parar la mente desde el cuerpo es mucho más fácil. Y eso es lo que podemos hacer con una respiración. Esto es guay. Sobre todo para la gente esto, ¿no? Que llegamos a casa, estamos del día y llegamos a la cama y es como ¡pling! ¿No? No tengo sueño. Una respiración muy fácil, que la puede hacer cualquier persona, Vamos a porque a ello. veces hacemos técnicas súper extrañas que no son necesarias. Una de mis favoritas es la respiración triangular. Yo tengo un poquito de aerofobia, miedo a los aviones, pues por mi trabajo, pues Es yo creo inevitable. que cada 2 3 semanas, pues tengo que pillar un avión y ya desde el aeropuerto estoy haciendo esta respiración. Es súper, súper fácil. Inhalas en 4 tiempos, yo los cuento ahora si quieres, aguantas en 4 tiempos y exhalas en 4 tiempos. Esto lo repites 5 o 6 minutos y estás todo el rato diciéndole a tu cuerpo, calma, tranquilo, no hay ningún perro persiguiéndote, no ocurre nada. Esto de manera muy básica. Realmente estás equilibrando tu bioquímica corporal, el pH del cuerpo, estás haciendo que tu cuerpo no pierda mucho dióxido de carbono, que es muy bueno en el cuerpo, ¿vale? Vale. De nuevo, Vamos a tan hacerlo. fácil. Si quieren incluso, pues puedes cerrar los ojos, inhalación y exhalación por la nariz. Y empezamos. Inhala 1, 2, 3, 4. Aguanta 1, 2, 3, 4. Exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4. Aguanta 1, 2, 3, 4. Exhala 4, 3, 2, 1. Inhala 1, 2, 3, 4. Aguanta 1, 2, 3, 4. Exhala 4, 3, 2, 1. Tan básico como esto. Lo puedes hacer mientras conduces, con los ojos abiertos, claro. Claro, Lo estás puedes, contento lo con puedes los ojos Es hacer cerrados. brutal. antes de coger un avión, cuando Sí. ya estás en el avión, Sí que me noto O hasta antes como de que he dar bajado el ritmo. presentaciones, si es de las... antes de presentaciones, si pues tienes una entrevista de trabajo. Esto, tan fácil. Yo muchas veces digo, mira, yo puedo hablar realmente de toda la ciencia que hay detrás de esto que acabamos de hacer, de cómo estás dándole tono a tu nervio vagal, de cómo estás acumulando dióxido de carbono. Párate, hazla y dime lo que sientes. Sí. A que te relajas. Sí, es Sí, como sí, sí, bajar sí. el ritmo después No de. necesitas ninguna explicación más. Píllate esta respiración y repítala el resto de tu vida. Pero de nuevo, esto es una técnica que puedes hacer en esos momentos. A mí me interesa mucho más que luego el resto de tu día respires bien. Claro. Claro.
Claro, claro, claro. Porque por mucho que hagas esta técnica en un momento en el que necesitas relajarte, claro, si tu patrón es disfuncional, si respiras muy rápido todo el resto del tiempo, pues claro, al final estas técnicas pues te pueden salvar en un momento dado, pero tampoco eso. Y luego es acumulación también. Es decir, tú sabes esta técnica, la acabas de aprender, no es nada difícil. ¿Cuál es la idea? Repetirla, repetirla, repetirla para que tu cerebro capte más rápido esas señales que le estás dando. Por ejemplo, ¿no? Y esto lo hablamos con Tony, que decía, yo antes de salir al escenario siempre me pongo nervioso. Y a mí también me pasa a veces, ¿no? Incluso después de muchos años, una reunión importante o cuando vamos a grabar el podcast, ¿no? Al inicio, que el corazón te empieza... tu, 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 tu. Esta técnica sirve precisamente para controlar los nervios, no solo de algo que te va a dar miedo como ir a un avión, sino cuando tu corazón empieza a latir muy rápido y notas que pierdes el control, la misma técnica, ¿no? 4 de respirar, o sea, de coger aire, 4 de aguantarlo y 4 Esa es la más fácil para prácticamente todo el mundo. y esta te va a bajar el ritmo cardíaco. Claro, fíjate lo que estamos haciendo. Vas a hacer una presentación, vas a salir delante del público. Claro, empieza tu, 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 tu. Claro, eso tu cuerpo lo ve como una amenaza. Directamente te pone en rama de sistema nervioso simpático. Claro, si hay una amenaza, tus músculos necesitan sangre y por eso tu corazón se pone a latir tan rápido. De hecho, puedes sentir incluso taquipnea, que es taquicardia con sensación de falta de aire, ¿vale? Porque ya tu sistema nervioso está súper disparado en simpático. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como estás respirando muy rápido, pues estás soltando mucho dióxido de carbono. Y aquí entra un elemento súper importante. Normalmente pensamos, y lo digo tan sencillo porque a veces sé que ocurre que tenemos que irnos a la base para que realmente se entienda todo el concepto, y es que no respiramos un 100% de oxígeno ni exhalamos un 100% de dióxido de carbono. En esta sala que estamos aquí solo hay un 21% de oxígeno y la mayoría del que inhala vuelve a salir. Prácticamente un 16% del que inhala vuelve a salir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que todo ese 21% de oxígeno que entre se quede el máximo posible. ¿Cómo lo conseguimos? Gracias al dióxido de carbono. Nos han dicho que el dióxido de carbono es un gas horrible Tóxico. que tenemos que desechar, pero el que genera naturalmente el cuerpo es de las mejores herramientas que tenemos para oxigenarnos mejor. ¿Qué ocurre? Que el dióxido de carbono, igual que el óxido nítrico que nombré antes, es vasodilatador. ¿Vale? Pues si conseguimos que se acumule un poquito en las células, de nuevo, también relaja músculo liso de venas, arterias y hace que baje esa frecuencia cardíaca que tenemos, que baje esa presión sanguínea y también que nos oxigenemos mejor, porque el dióxido de carbono es la moneda de cambio del oxígeno. O sea, si no tenemos suficiente dióxido de carbono en el cuerpo, el oxígeno que entra sale. Y por eso esta técnica, una de las cosas que hace es aguantar un poquito de dióxido de carbono haciéndola más lenta. También respiras por la nariz. O sea, en nuestra nariz hay unos muchísimos neuroreceptores que se activan con esa respiración nasal y activa la respuesta de calma. De nuevo, una respiración nasal, tu cerebro la tiene asociada a la calma. Por lo tanto, respiremos por ella, ¿no? Para darle esa calma que necesita, ese estímulo, ¿no? Que tiene. Entonces, cuando vas a salir a un escenario, esto es importantísimo. Luego, otro de los elementos que estamos haciendo aquí, una respiración profunda, nada de hinchar el abdomen. Una respiración profunda es la que el diafragma, últimas tres costillas, se expande. Hay un elemento espectacular dentro de la respiración que es el nervio vago. El nervio vago es uno de los 12 pares craneales que sale de nuestro cráneo y va por todo el cuerpo. Vago viene de vagabundo porque va errando por todo el cuerpo, ¿vale? El nervio vago tiene una particularidad. Todos los demás nervios craneales salen de la cabeza y pasan por la columna. El nervio vago no, sale hacia adelante y va pasando por todos los órganos. Pasa por el corazón, el estómago, los pulmones y pasa también por el medio del diafragma. ¿Por qué es esto importante? Porque el nervio vago es el principal nervio que estimula la respuesta de calma. Entonces, cuando hacemos una buena respiración lenta, tranquila, diafragmática, masajeamos este nervio vago con el diafragma y todos sabemos lo pues, relajante que puede ser un masaje, ¿verdad? Y entonces, pues al masajear de nuevo este nervio vago, pues tenemos esta respuesta de calma. Fíjate, todos los elementos que tenemos para relajarnos.
respirar por la nariz, ayudarnos a acumular un poquito de dióxido de carbono también para que baje la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, y utilizar bien el diafragma para aumentar esta respuesta del tono vagal, del nervio vago, y fomentar muchísimo más la relajación. ¿Y qué síntomas del día a día pueden venir de un diafragma rígido? Pues, por ejemplo, lo que le ocurre muchísimo a las personas es que cuando empiezan a hacer este tipo de respiraciones, una respiración pues diafragmática, más profunda, pues como que sienten un dolor aquí, ¿verdad? Todos los hemos sentido cuando tienes Mm, como de repente estrés, nervios o te dan una noticia mala, Como un nudo en el de repente estómago. lo sentimos. Es tu diafragma. El diafragma es un músculo, tiene fibras musculares, se contractura con el estrés, se contractura con la ansiedad y se contractura de no utilizarlo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, un automasaje de diafragma, porque cuando quieres respirar profundo, notas que como que tu diafragma está muy tenso, hay mucha, vibra demasiado. Eso es síntoma de que tu pues, diafragma no tiene pues, buen tono, no está bien ejercitado. ¿Cómo se ejercita? Pues primero, pues puedes ir a un fisioterapeuta que te haga un masaje de diafragma. Puedes tú también hacerte un automasaje, incluso, que yo les indico mucho a mis alumnos, a los que me siguen, que pues en internet, en YouTube, hay un canal de fisioterapia súper bueno. Busca automasaje de diafragma, es el primero que te aparece y te indica cómo hacerlo. Entonces te ayuda, pues eso, pues a ir descontracturando toda esa zona para que tu diafragma pueda, pues trabajar bien. Cuando yo hago alguno de los talleres o conferencias que hago, una de las historias que les muestro para que sepan la importancia del diafragma es la de un señor que justamente pues a principios de este año murió, que se llama Paul Richard Alexander. Paul Richard Alexander era el último hombre, la última persona que vivía dentro de un pulmón de acero. Así Ah, se, sí, Así lo he visto en así se le Instagram. Sí, sí, sí. denominaba, comúnmente, Sí, pero que básicamente es una cámara de presión negativa. sí, Bueno, parecía como una cápsula claro, gigante. a sí, este sí, sí, hombre a sí. los 6 años, le dio la polio, la poliomielitis, ¿no? Y en ese momento, pues, no había vacunas todavía, y en los casos más graves se te paraliza todo el cuerpo. Se le paralizan todos los músculos. Uno de los músculos del cuerpo es el diafragma. Si tu diafragma no se mueve, no respiras. Por lo tanto, habían hospitales llenos de estos pulmones de acero con personas dentro, la cabeza por fuera, Qué locura. y estas cámaras hacían presión negativa hacia arriba, les entraba aire y luego presión positiva para sacar el aire. Era como unos pulmones, como un diafragma realmente mecánico. Pues claro, ya una vez pues apareció la vacuna y estos problemas no se daban, muchas de las personas que quedaban dentro pues ya habían muerto y él era el último que quedaba. Y es la historia que suelo decir en mis talleres y demás, les pongo fotos para que lo vean y lo busquen, por dos cosas. Uno, porque es una historia de superación espectacular, porque Paul Richard, que duró hasta los 76 años, hizo la carrera de Derecho dentro de esto e incluso escribió un libro durante 5 años con un bolígrafo pegado en un palo y escribió su historia. Y de hecho, si ves los vídeos, aunque lo veas incómodo, siempre está sonriendo, con ganas de vivir. Entonces me parece una historia de superación súper importante. Y por el otro lado, para que las personas tengan claro y vean la importancia del diafragma. Que sí, que los pulmones se llenan y se vacían, pero son solo recipientes. Sin un diafragma que funcione bien, como era el caso de Paul Richard, pues no podríamos respirar. Barbaridad. Qué locura. Que también yo creo que tenemos muy descuidado el diafragma, que hasta lo denominaste como el músculo olvidado, ¿no? Sí, de hecho, el diafragma, eh, cuando lo digo muchas veces, yo hago ejercicio, voy al gimnasio, no hay nadie en el gimnasio que está haciendo diafragma. Nadie. Que ahora dirá, oye, ¿cómo se hace diafragma? Te lo Nadie. iba a preguntar ahora, es Claro, decir, alguien que quiera trabajar así a grandes rasgos su diafragma, ¿cómo lo puede hacer desde casa? por ejemplo, primero, evidentemente, como digo, automasaje de diafragma para que la zona esté bien. Que es debajo de las costillas, ¿no? Exacto, pero el diafragma realmente pues no necesita que hagas muchísimos ejercicios ni mucho menos. Por ejemplo, salir a correr o salir a caminar y respirar solo por tu nariz optimiza muchísimo los músculos respiratorios. Por ejemplo, la resistencia que da la nariz al respirar, eso hace que los músculos respiratorios tengan que trabajar. Claro. Sin embargo, la pierdes también por la boca. Tú si respiras por la boca, Porque entra No lo mucho aire de trabajas. entra golpe, mucho sí, aire. sin Tus resistencia, músculos es verdad. prácticamente respiratorios no tienen que trabajar. Sin embargo, por la nariz que tienes que tirar un poquito, ya optimiza, por ejemplo, más la respiración. Luego también, de hecho, la respiración nasal. De hecho, mira, se pueden poner la mano aquí, abre la boca
e inhala por la boca. Ves que sube mucho el pecho, ¿verdad? Ahora, cierra la boca, respira por la nariz. A que se mueve mucho menos. No sube apenas. Claro, la respiración bucal hace que la respiración de por sí sea más torácica, Sí, es verdad. ¿vale? Sí, 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 sí. Por la nariz hace que se active mucho más el diafragma, ¿no? Y luego, ¿cómo podemos ejercitarlo? Bueno, mira, por ejemplo, la respiración triangular que estaba comentando, pues simplemente pues poniéndonos las manos aquí a los lados, últimas 3 costillas, como si fuéramos las muñecas de Famosa, Sí. Vale. ¿vale? Últimas 3 costillas, las flotantes, te puedes apretar un poquito si quieres y cuando inhales, imagina que llevas el aire entre tus manos. Inhala y vas a notar en 360 como tus costillas se expanden, exhala y las costillas vuelven a su sitio original. Prácticamente el pecho no se mueve, prácticamente la barriga no se mueve. Eso es una buena respiración diafragmática. Nada abdominal, ¿Lo nada. notas o Lo no? Que noto, las lo noto que costillas se abre. están Claro. Entonces, cuando estés haciendo cualquier ejercicio en tu casa, te puedes poner las manos, puedes apretar un poquito, igual que te pones peso en el gimnasio para hacer otro ejercicio. Es un músculo muy fuerte, o sea, por mucho que presiones, Sí, se va a sí, sí, se expandir abre sí o igual. sí. Sí. Y así, pues vas fomentando la respiración diafragmática. ¿Para qué? Para que cuando vayas a la calle, cuando estés haciendo ejercicio, pues sin tener que ponerte las manos a los lados, tu respiración sea más diafragmática. Hoy en día, otro de los males que tenemos es que respiramos mucho con la parte alta del Claro. pecho. Otra de las cosas que hago en mis talleres, por ejemplo, es que después de hablar de todo este tipo de cosas, les proyecto de repente un sapo, una imagen de un sapo en una pantalla enorme y el sapo está hinchadísimo, ¿no? Como croando. Y entonces, digamos que lo sugestiono un poco con esa imagen y les digo, bueno, ya hemos estado aquí media hora hablando de respiración. Quiero verle yo para evaluarlo lo más profundo que pueden respirar en 2, 3, venga, todo el mundo respirando. Entonces, claro, entre la imagen del sapo y que yo les diga, les sugestiono un poquito, hacen todos. Y digo, mal, horrible. Y todos, ¿cómo que horrible? Y digo, claro, me están respirando como un sapo. ¿Ustedes son un sapo? No, ¿verdad? Y entonces ahí aprovecho y es cuando les enseño, oye, mira, esto es una buena respiración profunda. De hecho, fíjense que sí que está muy bien dicho, profundo, pero siempre terminamos haciendo este gesto. Sí. Cuando tú piensas en el mar, en el océano, ¿qué es lo profundo? La parte de abajo, ¿verdad? Es verdad. Pues ahí, en esa parte de abajo, es, Es una buena manera de entenderlo. claro, Sí, sí, sí. los pulmones, que son un triángulo, la parte más ancha está abajo. Es donde más alveolos hay, donde se hace el intercambio de gases. Pues vamos a llevar el aire hasta ahí. Ahora que hemos hablado del deporte, yo que he jugado a básquet durante prácticamente toda mi vida, he escuchado muchos mitos de la respiración al hacer deporte. He escuchado el mito de, vale, tienes que hacer 2 inhalaciones y luego 2 exhalaciones por la boca. He escuchado diferentes cosas. Cuando haces deporte, ¿cuál es la mejor forma de respirar? Lo que ocurre con el deporte es que nadie va a respirar bien haciendo deporte si no respira bien en tu día a día. No conozco a nadie que respire horrible o que respire por la noche todo el día por su boca y que ronque y que luego rinda físicamente espectacular, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a reeducar una respiración, todas estas cositas que hemos hablado antes. Y luego eso lo vas a trasladar, se va a ver reflejado a la hora de hacer deporte. Si a cualquier persona que vaya a correr, que igual corra todos los días 10 kilómetros, pero que corra todo el rato respirando por su boca y rápido, ¿no? Esa persona de repente yo le digo, no, 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 espérate, cierra tu boca y respira por la nariz. Esa persona se va a cansar antes, es como si le hubiera puesto pesas de 10 kilos en cada pierna y no va a llegar, no va a ir ni a su ritmo, ni va a hacer los kilómetros que pueda. Entonces de repente la persona dice, bueno, Rubén, me estás diciendo que lo mejor del mundo es respirar por la nariz y tío, yo no puedo. Bueno, el cuerpo se tiene que ir readaptando. Primero, reeducar una respiración solo nasal, más lenta, más tranquila, con el diafragma. Y luego ir poco a poco. En este caso de que sales a correr, por ejemplo, bueno, pues por lo menos el primer kilómetro intenta respirar solo por la nariz. Inhalar y exhala por tu nariz. Luego ya, pues bueno, pues el resto de la carrera puedes inhalar por la nariz y soltar por la boca, ¿vale? Y luego la próxima vez que salgas a correr o la siguiente semana, poco a poco, pues 1,5 kilómetros. Luego 2 kilómetros, luego 3. Yo a día de hoy corro y de hecho he estado haciendo diferentes experimentos con el reloj, con el Apple Watch y tengo un vídeo de hecho colgado en el que salgo a correr como yo salgo. Siempre, siempre respirando por la nariz, mirando todo el rato mi ritmo cardíaco, mirando
pues justamente pues cómo de oxígeno voy, bueno, durante toda la carrera, ¿no? Incluso cuando termino, lo rápido que me recupero. Y luego salí otro día y me tapé la nariz con algodones, con, bueno, de todo, y estuve todo el rato respirando por la boca. Una experiencia horrible. Sí. Horrible porque, claro, al ya estar acostumbrado a respirar solo por la nariz, de repente ya había olvidado que era esto de respirar por la boca cuando haces deporte. Bueno, mi ritmo cardíaco disparado. O sea, es que ni de broma llegué ni a 5 kilómetros y tuve que parar. La boca súper seca, como si hubiera estado hablando todo el día. Eh, Paré y volver a recuperarme a mi ritmo normal, pues tardé muchísimo más de lo que solía tardar. Yo esta prueba la hice también. Claro, Yo fui un día a correr solo respirando por la nariz y todo perfecto. Pero en cambio, hice otro día corriendo, solo respirando por la boca. Me notaba con mucho más flato. Al kilómetro 5 que yo de normal hago como 8 o 10, al kilómetro 5 estaba que no podía con mi vida. Y era por la respiración, pues por el bueno, pequeño cambio. para una persona que corre, esos son los pequeños tips. Mejora primero tu respiración y luego en el deporte ve, pues, metiéndola poco a poco. De nuevo, al final, tiras nasales, por ejemplo, es una buena herramienta para ir adaptándote, porque si encima tienes, pues, los cornetes pequeñitos, no te entra aire, pues todavía te va a costar mucho más. Eh, yo lo suelo asimilar mucho con el tema de aprender a montar en bici. A un niño pequeño, ¿qué le ponen por los lados? Los ruedines, ¿no? De la bici, para que pueda montar bien y no se caiga. Pues una persona que está empezando a volver a reeducar su respiración, oye, vamos a ponerle sus ruedines, es decir, las tiras nasales, para facilitarle, ¿no? Esa reeducación de la respiración. En ese proceso, o sea, volver a recuperar una nariz buena, funcional, puede tardar, haciéndolo todo bien, 4, 5, 6 semanas en que Hostia. sea funcional. Claro, te parece mucho tiempo, pero es que igual llevas 25, 30, 40 años respirando mal. Por eso también hemos visto tipo deportistas como Erling Haaland que se tapan la boca entrenando, porque el tape bucal lo asociamos mucho a dormir, pero hay deportistas o gente, incluso Valentín San Juan, que también practicaba a veces el tema de correr con la boca tapada, Sí, con un tape bucal. al final eso es para forzar todavía más, sí o sí, que no puedas respirar por la boca ni de broma. Lo que estás haciendo ahí es una optimización de los músculos respiratorios enorme. Y sí o sí tienes que respirar por la nariz. Claro, Entonces, eh, quizá, pues, eso yo lo veo un poquito más, para a lo mejor deportistas que sí o sí, o sea, tienen que llegar a un punto más, porque claro, un deportista se cuida mucho la comida, se cuida mucho el sueño, Claro, pero siempre han tenido un poquito de lado la respiración. En los últimos años sí que se han puesto un poquito el foco en eso, porque cada cosa que puedan ir mejorando y optimizando un deportista de élite mejores resultados. es la diferencia con otra persona. Entonces, de repente ahora han dicho: "Ostras, espérate, es que si yo me recupero antes de mis carreras, si es que yo duermo mejor gracias a mi respiración, si es que mi cuerpo está mejor oxigenado, si es que me lesiono menos, pues yo creo que igual voy a competir mucho mejor". De hecho, bueno, no sé si lo saben que una de las cosas más importantes cuando el entrenador del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, Flick, cuando llega a un equipo nuevo, lo primero que le hace es una revisión eh, con el dentista a todos los jugadores. ostras, pues no ¿Por tenía qué ni con idea. el dentista? Porque justamente lo que hablamos ahora, si tu boca, Ah, para ver cómo si respiran. tienes paladar ojival, si tu nariz es demasiado estrecha, o sea, sobre todo odontólogos funcionales. Es decir, no estoy hablando de ponerle aparatos Invisalign para que tengan unas bocas preciosas y salgan mejores en las fotos, sino para volver a tener unas vías respiratorias y también pues una boca funcional, que igual simplemente es expandirle justamente la parte de arriba, pues para que puedan respirar mejor. De hecho, se ha visto, hay muchos libros que hablan sobre esto, relación entre caries y tener pues malos dientes con las lesiones. Hay una relación enorme. Y es una de las cosas en las que el entrenador del Barcelona actual pues lo obliga a todos sus jugadores. ¿Qué ocurre? Y es lo que está hablando. La respiración bucal, al estar pasando aire todo el rato por tu boca, cambia el pH de la boca. Este pH se vuelve más ácido y estás más proclive a las caries. Otro de los problemas de respirar también por la boca. O sea, y puedo, en este rato que vamos a estar aquí, te voy a estar sacando problemas de respirar por la boca todo el rato para que las personas lo tengan claro. Que este es el ejemplo que suelo poner cuando me dicen, vale, Rubén, o sea, lo tengo clarísimo, inhalo por la nariz, pero ¿y por qué lo suelto por la nariz también? ¿No lo puedo soltar por la boca?
Mira, por ejemplo, estás cambiando el pH de tu boca. Si lo sueltas por tu boca, tu lengua tampoco va a estar arriba colocada. Si sueltas el aire por tu boca, es normal que siempre la vas a tener un poquito abierta. Y al final en la inhalación también te va a entrar un porcentaje de aire. Entonces, perdona, es que ahora que lo estás diciendo, para los que somos padres, claro, si desde pequeños ya acostumbramos a nuestros hijos a que respiren por la nariz, todo eso que ya ganan, ¿no? Para que cuando sean adultos ya lo tengan interiorizado. Sí, Mi de- hija muchas veces, sí, que la veo con la boca abierta así, ¿cómo la puedo enseñar a que respire por la nariz bien? evidentemente intentando que su nariz siempre esté despejada. Bueno, ya te digo que no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso de padres que me dicen, oye Rubén, dime qué puedo hacer con mi hijo que ya lo hemos operado de cornetes inflamados 3 veces. Nosotros, Claro. Sí, 2 veces. Claro, sí, sí. dices tú, vale, lo operas una, y luego dos, y luego tres. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de nuevo, si no utilizas bien tu nariz, se va a volver a desarrollar ese problema que tiene. ¿Por qué? Como decía, un niño con su nariz congestionada, pues va a respirar por su boca, ¿vale? Pero si lleva mucho tiempo respirando por su boca, es su hábito. Por mucho que tú lo operes la nariz, ese niño, esa niña, hay que hacerle una reeducación de la respiración. ¿Cómo? Pues bueno, cada vez que la veas masticando, por ejemplo, que suele ocurrir mucho, comiendo con la boca abierta, le dices que la cierra. Como padre tienes que estar detrás y pues ser un poco un pesado. A los niños también, si tienen su nariz sana, se les puede poner también el tape bucal. De hecho, lo recomiendo bastante. De hecho, nos contactó una dentista que estaba especializada, era pediátrica, y nos decía, quiero trabajar con vosotros porque tengo muchos casos de niños que necesitan el tape bucal y que yo se lo quiero recomendar a los padres. ¿Te Sí, acuerdas? claro. Sí, que nos decían: "Oye, tendríais que hacer unas cintas bucales, Más pero más pequeñitas. pequeñitas para los peques", Sí, y no es sí. mala. Por ejemplo, sí, sí, para los niños es muy recomendable porque a esas edades es importantísimo. Y como decía, el porcentaje de asma en los últimos años está creciendo muchísimo. Mm. Y es por una mala respiración, por esa respiración bucal, que hace que ese aire no se filtre, por lo tanto, tus pulmones están hiperreactivos. Cuando están hiperreactivos, intentan pues poner barreras a eso que notan que es una amenaza y es por lo que pues empiezan los bronquios a congestionarse, a taparse, y empiezan esos problemas Es de por no eso poder que tenemos respirar. a veces sensación de falta de aire, aunque respiremos, que yo a veces me noto que estoy respirando, pero como que no, como si no tuviera suficiente oxígeno, no sé explicarlo. Sí, fíjate que lo que ocurre y es que es algo en lo que nos enfocamos muchísimo, pues las personas, los divulgadores como yo, que hablan de la respiración funcional, que es la tolerancia al dióxido de carbono. En todos los ejercicios que hemos hecho aquí, incluso el que hicimos antes, la respiración triangular, en ningún momento estamos manejando el oxígeno, en ningún momento. Con lo que estamos ahí tratando, lo que podemos cambiar es los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nacemos, de nuevo, somos unos muy buenos respiradores y tenemos una tolerancia al dióxido de carbono buena. ¿Qué es lo que hablo de tolerancia al dióxido de carbono? Aquí en nuestro cuello tenemos unos quimiorreceptores que están atentos a los cambios de bioquímica, de pH del cuerpo, ¿vale? El dióxido de carbono es ácido, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú de repente empiezas a respirar muy rápido durante toda tu vida, esa tolerancia al dióxido de carbono baja. ¿Por qué? Porque tu cuerpo detecta que siempre estás en alcalosis, es decir, si no tienes ácido en tu cuerpo, se va a, a lo alcalino, hacia la alcalosis. Entonces, tus quimiorreceptores están muy reactivos. Es decir, en cuanto sienten que o sube mucho el dióxido de carbono o cambia mucho el pH, enseguida te dan el impulso respiratorio. Resumiendo, realmente el dióxido de carbono es el que da el impulso respiratorio, ese hambre de respirar. Cuando sientes que te falta aire, no es que tengas poco oxígeno, es que tienes mucho dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? Que si nos hacemos tolerantes al dióxido de carbono, es lo que entrenan los jugadores también poniéndose el tape bucal y todo esto, pues tú vas a tardar más en sentir falta de aire, ¿vale? Como tenemos ese sensor, esos quimiorreceptores demasiado reactivos por respirar muy mal, en cuanto tú haces, por ejemplo, una respiración lenta, tranquila y pausada, lo que le pasa a muchas de las personas que les enseño, que no han hecho nunca una respiración en su vida y les digo, oye, inhalan 4, aguantan 4 y sueltan 4,
Bueno, dices que no, es que no, vamos, es que no puedo aguantar ni en 4 y Claro. cuando suelto aire ya no puedo más. Es por eso lo de aguantar, ¿no? En 4 para Para acu- permitir que se te acumule para y acumular tú claro, hacerlo conscientemente. claro, tus quimiorreceptores que están súper reactivos por ser un respirador horrible, dice, hey, respira, que nos morimos, que nos falta oxígeno. Tú te haces, pues con los relojes o con un pulso-oxímetro, tú te pones un pulso-oxímetro y verás que tu oxígeno va a estar siempre entre un 95-99% de oxígeno. Es decir, nuestro cuerpo siempre está saturado de oxígeno. Si no tienes ninguna enfermedad respiratoria, ¿no? O si no estás haciendo deporte. En pausa, en reposo, entre un 95 y 99. Y puedes hacer todas las respiraciones que quieras, bueno, si no haces apnea fuerte, que vas a estar ahí siempre. Con lo que estamos jugando es con el dióxido de carbono. Si tú haciendo estas respiraciones, respirando por la nariz, poniéndote el tape por la noche, haces que estos quimiorreceptores pues, estén menos reactivos, que suban como ese parómetro, ¿no? De cuando te hacen que tengas sensación de falta de aire. Es que esa sensación de falta de aire yo la he tenido antes en el pasado. Mira que he sido una persona que ha hecho mucho deporte, básquet, gimnasio, salir a correr, pero yo recuerdo momentos que me iba a la uni, subía las escaleras así semi rápido, llegaba a la planta que tenía que estar y estaba en plan y que me faltaba el aire y nunca lo había llegado a entender del Claro, todo. porque respiras muy rápido todo el día, mucho por la boca, y te digo, o sea, eso baja muchísimo tu tolerancia al dióxido de carbono. Es con lo que trabajo con todas las personas, con asmáticos, con riníticos, con personas con ansiedad, con estrés, con personas que duermen mal. Lo primero que les hago es un test que se llama el test de Bol, Body Oxygen Level Test, que me hace mucha gracia el nombre que le pusieron, porque para nada Mm. mide el oxígeno, como estamos hablando. Realmente mide tu tolerancia al dióxido de carbono y es un test que inhalas, exhalas, pones un cronómetro y pues lo paras cuando tengas el primer impulso respiratorio. No hasta que no puedas más, sino cuando notas que tu diafragma tiembla un poquito o incluso la garganta, que la garganta y el diafragma están conectados, pues ahí paras el cronómetro. Si llegas a 20 segundos, está más o menos bien. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, claro. A ver, o sea, a Y te O partir mira, de sea, 20 ve segundos estás estás bien. bien. Y no me gusta decir al principio cuánto es porque voy a antes ir de a por saberlo, porque vas a intentar, sí, vas sí, a sí, sí. intentar llegar. Vale. Vale. Mira, voy a poner el cronómetro. Y Guille, tú también lo tienes que intentar, ¿eh? Mira, a ver si, bueno, a ver si encuentro el reloj aquí, que con tantas aplicaciones, bueno, a ver si lo encuentro. Aquí. No veo. ¿Tienes cronómetro? Sí, nosotros. Es que no sé dónde lo tengo. Yo tengo el del móvil. Sí, que Tengo, tengo el tengo. móvil Ah, dentro. lo tienes en el iPad. Vale. Vale, genial. Toma, haz tú los honores si quieres. Ah, bueno. Así no vemos el No, tiempo. de hecho, ¿Sí? mira, ya lo Sí. encontré. Listo, mira. Vale. Es súper fácil. De hecho, se parece mucho al ejercicio descongestionante. Vale. Vale. Esto es un test para saber cómo estamos de El tolerancia de. test de Volt, Body Oxygen Level Test, que no mide el oxígeno. Vale. Mide tu tolerancia al dióxido de carbono. Esto Vale. normalmente hay que hacerlo por la mañana, cuando te levantas, en reposo, Veo cómo Guille se pone después recto. de estar haciendo pues algunas respiraciones, ¿no? Vale. Tranquilo, porque ahora también estamos hablando, estamos perdiendo mucho dióxido de carbono y los niveles no están Claro. como deben. Pero es tan fácil como inhalar de forma natural, sueltas de forma natural, sin forzar, ¿Con los ¿vale? ojos cerrados Yo ahora los indico. Puedes hacerlo con los ojos cerrados Vale. y no aguantes hasta que puedas. Es decir, si cuando recuperas así, es que te pasaste. Vale. Cuando notes esas primeras ganas de sensación, a veces no es fácil de sentirlo porque al final estamos tan desconectados del cuerpo que esto no lo hemos hecho nunca y Claro. nunca hemos ido a ver en qué momento siento yo sensación de falta de aire. ¿Tu diafragma vibra o sientes pues ese impulso respiratorio? ¿Vale? Vale. Entonces, inhala por última vez, exhala suave y tranquilo y pongo el cronómetro. Recuerden, tienes que ir sintiendo pues esas primeras vibraciones del diafragma o que tu garganta se encoja hacia adentro. Bueno, veo buena tolerancia al dióxido de carbono. Ya notaba que Sí, sí, la garganta me hacía así un me poco. sacudía un poco. 24 segundos y tú unos 26 más o menos. O sea, muy bien. Es ¿Sí? decir, sí, porque normalmente cuando lo hago este test a personas que tienen asma y demás,
a los 10, 12, 13 segundos o incluso menos, pues ya están con sensación de falta de aire. Como decía, sus quimiorreceptores están demasiado reactivos, ¿vale? Es una persona que ya me indica que es hiperventiladora crónica, que seguramente respira por su boca por la noche, Pues ¿vale? está muy bien, porque la gente lo puede hacer en su casa y Claro, exacto. detectar si tiene el Claro. problema o no. Si hemos Im- aprobado es por Good Sleep, ¿no? Claro. No, no. Importante, lo tienen que tener claro. Si de repente lo hace y pues te da 5 segundos, no te asustes. No quiere decir que tengas ninguna enfermedad ni que estés mal. Simplemente, oye, que tienes un margen de mejora enorme. De ¿Cuánto hecho, es el máximo? Es decir, alguien profesional en la respiración, ¿cuánto tiempo puede estar? a ver, el, más o menos lo que son las mediciones, de 0 a 20, tu respiración tiene mucho que mejorar, ¿vale? Vale. Quiere decir que respiras mucho por la boca, que tienes asma. Bueno, a partir de 20 segundos, ya de repente una persona empieza a tener más o menos una buena tolerancia al dióxido de carbono y pasan cosas. Duermes mejor, tu respiración es más lenta, también quiere decir que tu diafragma está pues más ejercitado, sueles sentir menos estrés, te concentras más, ¿vale? Y a partir de ahí, pues mira, 25, 30 segundos es buena marca, pero realmente si te pones con la respiración y quieres estar muy, muy bien y ser deportista, 40 segundos está genial, ¿vale? Es decir, hay personas, sobre todo los apneístas, por ejemplo, que con este test, o los surfistas también, que hacen todo el rato muchas apneas y Claro. demás, que no sienten su primera sensación de falta de aire hasta los 40 o 50 segundos. Buah. Yo no quiero hacérselo a Rubén este test porque a lo mejor nos estamos 2 minutos. Y aguanta demasiado. Pues este es un test muy fácil, que es lo que le hago un poquito a las personas al principio para evaluarlo, y a partir de ahí partimos, ¿no? Pues oye, pues ha dado 12 segundos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que te ocurre. Y de repente, pues la persona, oye, pues mira, su nariz está perfecta, no tiene ningún problema, pero se le suele congestionar mucho. Y pues sí, es cierto que siempre sale a correr y se pasa todo el rato en la carrera respirando por su boca, y también duerme y respira por su boca. Es normal que tenga pues muy baja tolerancia al dióxido de carbono, o que tenga apnea del sueño también. Es seguramente que el test salga demasiado bajo. En cuanto empiezas a restablecer una buena respiración nasal, utilizar este tipo de herramientas, en 2, 3, 4 semanas, pues la persona ve que de 3 se pasa a 15, de 15, o sea, 2, 3 segundos puedes ir mejorando por semana. Y te digo, en cuanto más o menos llegas a 20 segundos, el que salía a caminar y se asfixiaba rápido, el que su nariz siempre estaba congestionada, bueno, el que tenía todos estos problemas que indican que tienes una mala respiración, cambia y mejora mucho. Brutal, brutal. Nosotros, Rubén, en este podcast tenemos la tradición de que cada invitado tiene que dejar una pregunta para el siguiente. Y ahora vamos a hacer eso. El anterior invitado, que es Joseph Ahram, ha escrito aquí una pregunta. No, fue Mauro Fialo, el Mauro anterior. Fialo, que ha escrito aquí una pregunta y nosotros no tenemos ni idea de Sí, se ha qué, despegado un de qué ha poco, pero escrito. nosotros no la hemos No lo visto, hemos ¿eh? mirado. Entonces, si quieres, mírate qué pregunta es. Y Miedo me la da, tienes que ¿eh? responder. Léela en alto y respóndela. Dice, ¿lo cambiarías todo por? em, lo cambiaría todo por que nadie de mis seres queridos muriera nunca, por Eso está muy ejemplo. bien. A mí también me ha Sí. dejado pensando la pregunta. Yo también lo he estado pensando. Yo, en plan, puestos a responder, yo por también la salud de mis seres queridos. Sobre todo de mi hija. Yo igual. Es que para mí es lo más importante. Y ahora para finalizarlo, queremos que mires a cámara y si tuviese y que le dejes un consejo Un mensaje. o un mensaje a la persona que nos está viendo. Pues mira, un consejo que de hecho es lo que llevo diciendo pues ya un buen rato. Como digo, aquí hemos hecho muchas prácticas, hemos hecho pues diferentes trucos como el ejercicio descongestionante, pues hemos hablado de tiras nasales, bueno, de todos estos problemas que hay en la respiración. Mi consejo, mi recomendación es la que le doy a todo el mundo al principio. No intentes aplicarlo todo a la vez, sino simplemente en la próxima semana pon conciencia en cómo respiras. Detecta si respiras muy rápido, detecta si respiras con la parte alta del pecho. Bueno, si respiras demasiado, pues por tu boca, si te levantas con la boca seca. No cambies nada. Detecta primero cómo respiras para saber si eres un buen respirador o no. Y a partir de ahí, pues empieza a cambiar poco a poco algunas cosas para aplicarlas. Y de verdad, o sea, si cambias tu forma de respirar, te cambia la vida.